Gracias. Gracias a nuestra compañera Cancino del área de tecnologías educativas y a todas y a todos ustedes otra vez. Muy buenas tardes. Esta es la segunda sesión de nuestro módulo sobre comunicación política. Nos corresponde delinear, conocer los rasgos generales del modelo de comunicación política en México. Estamos haciendo algo más que eso. Eso sería una parte formal que la vamos a ver, pero hemos decidido el día de ayer, ustedes recuerdan, eh, hacer una inmersión un poco más a profundidad en las entrañas de este fenómeno de la comunicación y de la comunicación política en México para efectos electorales. Entonces espero que recuerden todo lo que debatimos ayer, ¿verdad? ¿Sí? Alberto, Alan, Noemí, Verónica se estaba poniendo bueno, ¿verdad? Pero nos alcanzó el cronómetro y ya no le podemos seguir. Pero yo me quedé muy inquieto y muy picado, como se dice, por lo que estábamos viendo, y me metí a ver un poco de cifras. Y sí, fíjense que lo que estábamos hablando es correcto. Es decir, se ha ido desconcentrando la estructura de la propiedad de los medios, ¿no? Entonces ahora hay 7 cadenas televisivas y estaba yo viendo que el IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, está planeando para el año que viene seguir licitando frecuencias. Esto es importante porque esto indica que se va a seguir pluralizando, es la palabra, la pluralidad. Se va a ir desconcentrando y pluralizando la estructura o el sistema de los medios de comunicación, y yo creo que eso ayuda también para una mayor pluralidad democrática. Porque nosotros no tenemos, déjenme comenzar con esto, la regla que existe en los Estados Unidos de que si el dueño de un medio de televisión privada, que tiene una influencia muy grande, ¿no? Porque además ha vinculado con ventanas, digamos, de diferentes portales y redes a sus propios medios televisivos, e incluso pues han hecho acuerdos grandes radiotelevisoras con Facebook y con otras plataformas. Entonces hay que entender esta industria, cómo ha evolucionado esta industria, vamos a decir, de las telecomunicaciones, para ver la pluralidad reinante y que todavía se va a, digamos, agudizar más por fortuna, ¿no? Porque dice el IFETEL que quiere licitar otros 5 canales de televisión y 8 estaciones de radio comercial en el 2022, cuando de 2014 a 2020 se licitaron como nunca después de un decenio y medio, o sea, desde el año 2000, no se licitaban estaciones de radio y televisión. De 2014 en adelante se empezaron a licitar más y esto apoya la tesis que veníamos defendiendo. Hay una estructura más plural de propiedad de los medios de comunicación y para eso también ayuda la Comisión Federal de Competencia Económica y el IFETEL, ¿no? Que impiden que se siga concentrando, sino más bien que se vaya desconcentrando y haciendo más plural por los efectos de la concentración o la cobertura, si ustedes quieren, y el posicionamiento y la influencia en el mercado, en este caso en el mercado de votantes. O sea, si lo vemos con esos ojos, digamos, también habría que hablar de este mercado electoral que tiene una influencia por la vía de la comunicación política, claramente, ¿no? Entonces, dice el IFETEL, vamos a intentar licitar el año que viene frecuencias adicionales. También hay un interés para que se fortalezcan las cadenas públicas de radio y televisión. Vean cómo el Sistema Nacional de Radiodifusión Pública, que también es producto de la reforma del 2014, pretende que, bueno, Canal 11, Canal 22, o sea, tengan una mayor cobertura en las entidades federativas, lamentablemente siempre con el problema del presupuesto y los recursos públicos. Ahora, hay un fenómeno que no debe pasar inadvertido. La radio ha vuelto a crecer en México.
No solamente la radio en la frecuencia abierta, digamos, sino la radio por internet y la radio que podemos bajar en cualquier teléfono inteligente y que podemos hasta tener el mapa, ¿no? de las radiodifusoras y facilitarnos el acceso a las noticias. Entonces, en el país existen casi 2,000 estaciones de radio. Y si revisamos qué estados tienen un mayor número de radiodifusoras, veremos que son los estados más grandes y los más poblados. Por supuesto, de Chihuahua a Tamaulipas. Los estados fronterizos, que son territorialmente más grandes, también tienen más estaciones. Tienen hasta 100 o más estaciones. La Ciudad de México, Estado de México, la meseta central, muchas estaciones. Un estado como Veracruz, por ejemplo, que es una tripa larguísima, ¿no? De 1,000 kilómetros a lo largo, tiene muchas estaciones, muchas. Entonces, conocer bien esta industria y conocer la pluralidad y la diversidad, este es otro concepto muy importante, ¿sí? No solo la pluralidad de la tenencia o de la propiedad de los medios, sino también la diversidad, porque las opiniones diversas, la orientación, todo eso ayuda mucho. Decía yo que no tenemos la regla que existe en Estados Unidos. Desde hace muchos años, en Estados Unidos existe la regla de que el dueño de un medio de comunicación privado, ¿no? Es decir, que allá no son concesiones del Estado, pues allá se compra y es dueño el propietario. Aquí son concesiones, pero bueno, concesiones públicas. Que va a apoyar un candidato, lo tiene que declarar públicamente. Eso es muy importante, porque ayuda a la transparencia. Vamos a decir que aquí Azcárraga dijera, oigan, yo voy a apoyar al candidato X. Lo tendría que decir públicamente e incluso suscribirlo, ¿no? De tal manera que quedara claro que si ese candidato tiene un trato o un acuerdo con esa televisora, entonces las garantías de la imparcialidad y la objetividad de sus operadores, o sea, de los que dan las noticias, de los reporteros, de la dirección editorial, de la dirección de información, debería ser todavía más agravada. O sea, las garantías de la imparcialidad y la objetividad, ¿sí? Entonces, este es el tipo de regulaciones que ayudan a la libertad de expresión, no que la limitan, porque nosotros somos muy celosos del valor del derecho y el principio de la libertad de expresión y estamos de acuerdo. El punto está en que entendamos que la regulación debe servir también al interés público y en este caso a enriquecer el principio y a intensificar el principio de elecciones libres y justas o auténticas, ¿verdad? Entonces, con eso quería yo recomenzar nuestra sesión de hoy. También creo que es importante, fíjense ustedes, comentarles que en términos generales, más como un dato, ¿verdad? Que lo pueden ustedes recabar, desde luego, pero fíjense que a 2019, seguramente hay datos más recientes, por cobertura, el Canal 11 tiene en el servicio público, el Canal 11 tiene un 67.5% de cobertura. El Canal 14, 53%. Canal 22, 49%. Hasta TV UNAM tiene 49% de cobertura, o sea, llega a bastante población, ¿no? Ingenio TV, 41%, ¿sí? Y quiere decir que casi el 75% en el país, el 75% de la población se encuentra con algún tipo de cobertura de algún proveedor de servicios de televisión pública, ¿no? Entonces, esto es interesante. Porque claro, sigue siendo Televisa más que TV Azteca en la televisión abierta, los dos grandes conglomerados empresariales que cubren más población y más territorio, ¿sí? Televisa arriba del 90% del territorio y le llega a un amplio porcentaje bastante elevado de la población, y luego TV Azteca. Con esta introducción se comprenderá lo que vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente, en los años previos a 2006, entre 1994, 96 y 2006, ¿qué pasó en esos 10 años? ¿Y qué pasó en los siguientes
10, vamos a decir, ¿no? De 2006 a 2016, y de allí a la fecha. ¿En qué estamos? Dividamos en 3 tramos lo que vamos a ver y delineemos las características del modelo de comunicación política. ¿Sí les parece bien? Vamos por ese camino. Desde luego, cualquier comentario, estamos pendientes, ¿no? En el momento que ustedes lo quieran. Sí. Entonces, primero veamos esto que tenemos aquí. ¿Y qué es lo siguiente? Los antecedentes del actual modelo de comunicación pues vienen desde 1973. Había un acceso restringido de los medios de comunicación, de los partidos a los medios en las campañas electorales. Luego en 76, ya con la reforma política, recuerden ustedes, siempre la materia electoral tiene 1976-77, la reforma política, uno de sus principales hitos, momentos de cambio estructurales, en donde se empezó a abrir el sistema político, electoral y de partidos para recibir una mayor una inyección, como dice José Woldemar, una inyección de pluralidad, ¿no?, en el sistema político. Luego, entonces, se le dio acceso permanente a la radio y la televisión a los partidos políticos. En 85, incluso 60 minutos al mes para cada partido político en radio y televisión, con programas de 15 minutos. En 87, 15 minutos mensuales para cada partido. Fíjense qué importante, ¿no? En un sistema político cerrado, se fue abriendo poco a poco la posibilidad. Y claro, esos programas de televisión, yo los recuerdo, aunque era un jovencito que estudiaba la carrera de Derecho, algunos de ustedes lo han de recordar, pero pues ahí empezamos a ver a una muy jovencita Carmen Aristegui, a un muy jovencito Javier Alatorre, ¿no?, o Javier Solórzano más bien, que conducían estos programas y entrevistaban a los políticos. Con todo respeto, miren, yo he estado 2 o 3 veces en algunas consultorías en El Salvador, en Honduras o en Guatemala, y todavía en algunos momentos se ve este formato rígido, acartonado, de entrevistas a políticos que son como en las franjas, que allá se llaman franjas, que en la noche, en los horarios AAA, entre 8 de la noche y 10 de la noche, se otorgan los partidos políticos para que digan sus ideas, su ideología, su plataforma. Así teníamos en estos años de 87, 90, todavía un esquema muy rígido, estos programas de 15 y de 30 minutos que se asignaban además con negociaciones entre la Secretaría de Gobernación. No había Instituto Federal Electoral. Les digo que los líderes de los partidos iban a Bucareli a 2 cosas. Primero, pues por un sobre, y segundo, por un acuerdo para poder seguirla jugando, ¿no? Entonces, en la arena política había todo tipo de acuerdos. Claro, algunos líderes aceptaban más, otros menos, y otros probablemente nunca fueron. Pero eso más o menos, ya les comenté cuál era este régimen rígido, autoritario, controlador, y para algunos, pues muy efectivo y legítimo, ¿no? Entonces, en 1990, ya la fundación del IFE, entonces 15 minutos para cada partido, y se empieza a negociar que, bueno, negociarle al PRI y al gobierno que, de acuerdo con la fuerza de cada partido, la fuerza electoral, se le asigne un poco más de tiempo. Lo lograron. En 1993 se empieza a regular la cobertura periodística y se empiezan a hacer los primeros monitoreos, 93. Luego en 98 se asignan tiempos oficiales, se pueden comprar promocionales de campaña con cargo al presupuesto del IFE. O sea, se compraban el tiempo radio en televisión y se le pasaba la factura del partido al IFE para que reembolsara el costo, el pago, ¿no? Entonces, había un sistema obviamente muy vicioso que se fue haciendo todavía más enrarecido, porque dependiendo de si era amigo, si no era amigo, de quién era, cuánto dinero tenía, también los radiotelevisores les vendían el tiempo más caro o más barato, y luego sobrefacturaban, pero sobre todo subfacturaban
el contrato. Entonces le reportaban el partido al IFE un costo mayor de lo que le había costado o un costo menor, y había una serie de negocios ahí a trasmano con los radiotelevisores y sus operadores. Ese formó un mercado muy complejo que a la larga terminó por hacer crisis. Entonces eso también hay que tenerlo presente. ¿Cuáles fueron las causas que generaron la reforma del modelo de comunicación en 2007? Bueno, hay algo que todavía no les he comentado, que es otra espada de Damocles. Espada de Damocles es una amenaza, ¿no?, sobre los dueños de la radio y televisión, que no son dueños, son concesionarios. En 1968, compañeros, con el movimiento estudiantil, Televisa, ¿sí?, que además Televisa pues era, y todavía en parte ya vendió casi todas sus acciones, pero fue de Miguel Alemán Velasco, Miguel Alemán Valdés, el presidente de México, 1946-52, él envió a un académico y periodista, Salvador Novo, lo envió a Europa y Estados Unidos a investigar qué modelo de televisión le convenía a México. Salvador Novo fue varios meses a hacer esa investigación, vino con un reporte y le reportó a Miguel Alemán Valdés, al presidente de México, que nos convenía un modelo europeo. México tiene unas raíces iberoamericanas, latinoamericanas, ¿no?, más que norteamericanas o anglosajonas, y les dijo, nos conviene un modelo de televisión más cultural, tipo europeo. Lo que hizo Miguel Alemán fue fundar Televisa y además quedarse con ella, ¿no?, el presidente, él y su familia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en 1968? En 1968, lo que pasó fue que Televisa, ¿verdad?, se orientó criticando al gobierno porque Miguel Alemán Valdés era contrario a Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación. Entonces, apoyó a los estudiantes, criticó duramente al gobierno de Díaz Ordaz y al gobierno de Echeverría, y dos personajes que entonces eran muy jovencitos, eso lo sé porque platiqué con ellos en mi juventud primera, ¿sí?, cuando era estudiante, y nos fueron a dar una conferencia y estos ya eran unos señores maduros. Dos personajes, don Mario Moya Palencia y Jesús Ojeda, Ojeda Paullada, no era Jesús Ojeda, no se llamaba Jesús, bueno, y Pedro Ojeda Paullada, que fueron pues presidente del PRI, secretario del Trabajo, secretario de Gobernación, una carrera política impresionante. Solo les faltó ser presidentes de México. Nos confiaron lo siguiente: ellos eran muy jovencitos y saliendo de la carrera eran muy amigos también de Miguel Alemán, y también trabajaban en el gobierno federal, trabajaban en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el presidente les ordenó diseñar dos impuestos para castigar a Televisa, ¿sí?, y a Radio UNAM por haber apoyado a todos los beligerantes estudiantes que habían hecho el movimiento del 68. Sí, ustedes saben que Radio Universidad Nacional Autónoma de México, pues, se fortaleció mucho ese año, y Carlos Monsiváis y otros intelectuales criticaron duramente al gobierno priista presidencial en el 68. ¿Qué fue lo que hicieron en el 69? Estos personajes, abogados brillantes, propusieron al presidente, y aprobó y publicó dos decretos, dos acuerdos presidenciales, ¿sí?, de los cuales todavía tenemos legados. Un acuerdo presidencial con un impuesto especial a los radiodifusores y televisores, ¿sí?, públicos y privados, para que pusieran a disposición del gobierno federal 30 minutos al día, ¿sí? El 12.5% del tiempo programable de radio y televisión, imagínense. El 12.5% de 10 horas son simplemente 1 hora y 25 minutos. Pero como transmiten, vamos a suponer que fueran 15 horas, 20 horas, entonces es el doble. Son 2 horas y media. Multipliquen hoy 2 horas y media por 2,000 radiodifusoras.
¿no? Serían miles, decenas y tal vez hasta centenas de miles de minutos. Eso no lo puede llenar ningún productor de programas de televisión. Pero el presidente les puso esa espada de Damocles. 12.5% de impuesto especial en especie, que es tiempo aire programable. Además de tus impuestos sobre la renta. Si yo quiero, te los voy a condonar, ¿sí? Y segundo, vas a también poner a disposición media hora para programas especiales de promoción de los servicios públicos, salud, educación, agua, todo lo que el gobierno hace. Además de la hora nacional que todavía tenemos y que ya casi nadie escucha ni se acuerda, ¿verdad? Los domingos en la noche. Entonces, eso. Ahora, eso estuvo vigente desde 1969 hasta el año 2000. Sí, ya en la transición democrática. ¿Qué es lo que hizo el presidente Vicente Fox muy hábilmente? Le dijo a los radiodifusores y televisores, para poderse vincular con ellos, pues porque todos tenían, la mayoría, una vinculación priista, aunque ya venían siendo más críticos y más plurales, pues Vicente Fox les canjeó el 12.5 por 1.5%. Nada más que a cambio les dijo, ese 1.5% nos los tienen que dar en horario AAA, que no nos escuchen ni nos vean en la madrugada, cosa que así ocurría, sino que nos vean en los horarios en que la gente sí ve la televisión o escucha la radio. Parece que fue una buena negociación. Y de ahí en adelante, entonces, los radiotelevisores, pues muy agradecidos, porque esa fue una lucha de años de que les redujeran o eliminaran ese impuesto especial, llegan a 2004 con el hoy presidente López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Llegan a 2004 con López Obrador liderando las encuestas, los sondeos de opinión, frente, por un lado, a la posibilidad de que el candidato del PAN sea Santiago Krill o Felipe Calderón, y a la posibilidad de que el candidato del PRI pudiera ser, como finalmente lo fue, Roberto Madrazo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el encontronazo de ese año 2005-2006, en donde además, como todos sabemos, primero la administración de Vicente Fox trató de descarrilar la precandidatura de López Obrador con aquel juicio político truncado, ¿sí? Le dio una enorme publicidad a López Obrador y aumentó su ventaja en las encuestas. De manera que para el año 2005, cuando comenzó el proceso electoral, todo el mundo pensaba que López Obrador iba a ganar las elecciones. Después de que tuvo el desplante de López Obrador de no acudir al primer debate presidencial en el año 2006, en abril, y haber ido al segundo debate presidencial en mayo, pues para rescatar lo que ya estaba perdiendo, que era la confianza de la mayoría del electorado, Felipe Calderón ganó el debate a finales de mayo del 2006, con algunas habilidades propias de que siempre fue un gran parlamentario, y la iniciativa privada compró una pauta, así se llama, una pauta en radio y televisión durante todo el mes de junio, diciendo reiteradamente que López Obrador era un peligro para México, semejante a Chávez en Venezuela, y le sacaron imágenes parecidas con Chávez, y que si no queríamos ser como Venezuela, no votáramos por López Obrador. Como sabemos, López Obrador perdió por 246,000 votos. Un día antes del día de la elección que lo entrevistó, yo lo recuerdo muy bien, Joaquín López Dóriga, López Obrador dijo ya cómo iba a gobernar, qué es lo que iba a hacer a partir del día siguiente, y su sorpresa fue muy grande porque si bien es cierto que Marcelo Ebrard ganó el gobierno de la Ciudad de México, él perdió la presidencia de la República. También bien sabemos que hubo un gran conflicto postelectoral en el que estuvo involucrado, pues desde luego, el IFE, el tribunal,
y que al final de cuentas se le otorgó la constancia de ganador a Felipe Calderón por unanimidad. Fue una calificación de la elección presidencial muy compleja y finalmente así se desenlazó. Esas son las condiciones contextuales en las que llegamos a 2007, que es la reforma electoral que estableció el modelo de comunicación política que tenemos hasta hoy, con ajustes, desde luego. Aquí me detengo porque hay alguien ha pedido la palabra. Adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias. Buenas tardes. Es que ahorita que estaba hablando de este impuesto especial, me surge la duda. ¿Este es el antecedente de los tiempos fiscales? Absolutamente. Es el antecedente de los tiempos fiscales, fíjate. Es el antecedente son 2 acuerdos de 1969 presidenciales firmados por el presidente Díaz Ordaz. Y que son 12.5% del tiempo programable diario, ¿no?, en radio y televisión, y una media hora de la programación diaria y la hora nacional los domingos en la noche y otra, cadenas de radio y televisión obligatorias en el momento en el que el presidente lo ordene. Entonces, pues les puso una espada de Damocles, que fue lo que hicieron los radio y televisores. Entonces eran 2 familias, 20 años después eran 5, pero de todas maneras eran muy pocas, ¿sí? Entonces negociaban con el presidente. Crearon la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, que todavía está ahí, es muy organizada y muy poderosa, ¿sí? Y el Sindicato de Trabajadores de Radio y Televisión, el Estatir, ¿no?, que también es muy poderoso, pero cada 6 años negociaban con el nuevo presidente las reglas del juego, para que le renovara las concesiones, para que los tratara bien, para que les condonaran los impuestos, ¿no? Entonces, sobre la renta, y siempre le pidieron reiteradamente que redujera o que eliminara ese impuesto especial. Gran decisión de Fox, de bajar de 12.5, imagínense lo que cuestan 12.5%. ¿Saben cuánto cuesta cada segundo, cada minuto en radio y televisión? Pues entonces estamos hablando de bastante dinero. Luego, entonces quedaron muy conformes con esa decisión que redujo en el reglamento correspondiente a 1.5%. Además, por primera vez se reglamentó y de la ley de radio y televisión se bajó un reglamento de radio y televisión y se cancelaron los acuerdos de 1969, ¿no? Entonces, de ahí es de donde sale el tiempo que dice el artículo 41, que son 48 minutos para cada partido durante el proceso electoral, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Vamos a avanzarle más rápido, pero sí, la respuesta es sí. A ver, Efraín, por favor, Antonio, adelante, claro que sí. Gracias, doctor. Perdón que no me alcance a ver, pero es que vengo manejando. No te preocupes. Sí, un poquito para ahondar en este tema y ya con el ánimo de que se pueda cerrar y pasar a lo que viene. Realmente el impuesto viene de una ley. Es una ley que ahorita no recuerdo su nombre porque es una ley larga, que está todavía vigente y que posteriormente el presidente Díaz Ordaz, a través de este decreto o acuerdo, por las facultades que tiene el Ejecutivo de condonación de impuestos, emite el decreto precisamente para establecer que el impuesto que se estableció en esa ley se quede en esos 12 minutos. Y posteriormente Fox emite un nuevo acuerdo, bajándolo todavía más, pero derivan ambos instrumentos del Ejecutivo de esta ley que todavía está en vigor y que en efecto da lugar a los tiempos fiscales. Pero no es que el presidente, aunque sí lo puso, porque sabíamos que antes el Congreso pues era casi un apéndice del Ejecutivo, pero finalmente quien aprueba el impuesto es el Congreso de la Unión, a partir de esta ley que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero ahorita lo puedo buscar, que llegue a un lugar fijo y lo puedo compartir con todo gusto. Claro, con todo gusto. Yo perdí de vista o he perdido de vista por años, además porque lo estudié hace tiempo,
como parte de mi tesis doctoral en la sección de los medios de comunicación, este acuerdo. Y bueno, yo tuve la ocasión de trabajar un tiempo en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en la Secretaría de Gobernación. Fue una de mis primeras chambas saliendo de la universidad. Y yo me acuerdo justo cuando se creó el IFE en 1991 que estudiábamos estos dos acuerdos y decíamos cómo va a poder ser para poder derivar esto a tiempo al ámbito del proceso electoral. Y lo hicimos. Yo me acuerdo que el licenciado Arturo Núñez era el subsecretario de Gobernación entonces y que se fundó el IFE, me lo recuerdo muy bien, y se dijo, bueno, de allí vamos a extraer este tiempo para poderlo colocar y que se vayan beneficiando los partidos, se vaya aireando, oxigenando la vida pública y política nacional para que pues, se entreviste a los opositores, haya un diálogo y una razón pública más completa sobre los problemas sociales, políticos del país, ¿no? Entonces, pero muy bien, será muy bienvenida. Espero que no sea la ley miscelánea fiscal, que normalmente tiene un nombre larguísimo, pero bueno, la cosa es que lo que sí estoy seguro es que no lo... Bueno, lo que sí estoy seguro, Efraín, es que no lo aprobó el Congreso, fíjate, o sea, estos son acuerdos presidenciales, fueron dos mazazos presidenciales, que justamente se dudaba de su constitucionalidad y se alegaba o se justificaba que el presidente tenía esta atribución de imponer impuestos especiales en casos también especiales o específicos. Sí, adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, sí es una ley, sí es una ley porque yo en la 59 legislatura que elaboré con un diputado, precisamente él presentó una iniciativa que finalmente yo la hice, de reforma a esta ley. Y precisamente la iniciativa derivó del famoso decretazo de Fox que les baja del 12% al 1%. Pero ahorita busco la ley y sí es una ley que no es la miscelánea fiscal, y finalmente los acuerdos o los decretos son por virtud de la facultad del Ejecutivo que tiene para condonar impuestos. Entonces, claro, al establecer la ley y este impuesto, el Ejecutivo modela la forma en que estos se deben de contribuir y es donde establece a partir de esos acuerdos o decretos precisamente la disminución de los porcentajes, ¿no? Correcto. Entonces, muy bien. Ojalá que lo encuentres y nos lo compartas. Muchísimas gracias, Efraín. Y efectivamente, Juan Ignacio, ahí está el origen, como ya dijo Efraín también, de los tiempos fiscales que hoy están incluso reflejados en la Constitución por el modelo de comunicación política, ¿no? Bien, entonces, regresemos ahora a qué fue lo que pasó en este año interesante del 2007. ¿Cuáles causas? El monto de financiamiento público otorgado a los partidos. Mucho dinero y los partidos hacían obviamente tratos con los radiotelevisores porque se ponían de acuerdo en el monto de los contratos para comprar el tiempo en radio y televisión. Que alguien puede decir, ay, qué mal, ay, qué bien. Así era como funcionaba, así eran las reglas formales e informales en ese momento, ¿sí? Hasta antes de 2007. Las campañas electorales muy largas, ahora tenemos campañas electorales más cortas, 90 días, para la campaña presidencial, 60 días de las campañas para diputados federales, ¿no? Y senadores, sobre todo cuando hay campañas presidenciales, se reducen los tiempos. Este periodo de intercampañas ha ayudado a reducir el periodo de las campañas. En otros países las campañas duran 30 días. Entonces, con los medios de comunicación y con la implantación previa de los candidatos en los carriles para que corran rumbo a el día de la jornada, pues las campañas se reducen en tiempo y también se reduce el gasto, ¿no? Entonces, pero aquí, en este tiempo, teníamos campañas muy largas. Ahora, en 2007 también y luego 2014 regulamos y consolidamos las precampañas, lo cual ha vuelto a ampliar excesivamente el periodo en el que estamos involucrados en el proceso electoral. Ahora, en lugar de durar 9 meses, dura 11 meses. Empieza en septiembre y termina, bueno, prácticamente 12, termina en el siguiente agosto. La campaña
digamos, todo el proceso electoral, no la campaña, sino el proceso electoral, ¿verdad? Presidencial sobre todo. Entonces, la carencia de regulación de las precampañas, ciertamente, el elevado costo de los procesos electorales, ¿sí? Se dijo, oiga, estamos gastando mucho en esto, el acceso indiscriminado a la contratación, cada quien podía comprar sin límite, además, y con estos tratos informales, pues mucho más. La inexistencia de normas para regular la propaganda electoral, o bien la carencia de mecanismos de fiscalización eficaces, ¿no? La parcialidad institucional, proselitismo desde el poder, si aún con el artículo 134 tenemos el problema de la invasión en el proceso electoral y las campañas por parte de los gobiernos con diferentes o de otros poderes fácticos con diferentes estrategias, pues entonces era mucho más libre el terreno de juego, el escenario electoral. Sí quiero decir que mi perspectiva, además está documentado por varios estudios, es que estas salvaguardas, garantías y diques han acotado también la intervención. Los propios funcionarios, servidores públicos saben que intervenir les puede acarrear consecuencias desagradables, ¿no? Adversas. Entonces sí ha servido, por supuesto, pero también ha tenido sus flexibilidades y sus disfunciones este modelo. Claro, difundir propaganda gubernamental, usar los recursos públicos, pues esas son maneras de influir claramente en el proceso electoral. Se comisionaba libremente, oye, ¿qué? No, me comisionaron a la campaña. Así, o sea, del gobierno los comisionaban a la campaña, ¿no? Entonces eso era una práctica muy normal, de comisionar a funcionarios públicos para apoyar la campaña, ¿no? Entonces, era una forma de la política entonces que durante muchos años además se consideró legítimo, ¿no? Todos o la gran mayoría de los participantes en el escenario político partidario, pues estaban vinculados al carrusel del PRI, y el PRI y sus corporaciones distribuían los beneficios. Así que el que era llamado a la campaña, aún siendo funcionario público, pues se sentía muy agradecido. Y sus compañeros de trabajo decían, pues ya le hiciste, mano, te caíste para arriba y ese tipo de cosas, ¿no? O de expresiones, porque era llamado a la campaña por el candidato y por el partido. Hoy ser llamado a la campaña es decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que renunciar, ¿no? O pedir una licencia, pero sin goce de sueldo, ¿no? O sea, pero antes eso no funcionaba así. Funcionaba de esta otra manera que les estoy comentando, ¿verdad? Por estos rumbos de Salomón, no, sí, no, si les digo, o sea, además el país tiene 32 culturas políticas, ¿no? O sea, hay diferentes formas en el norte, en el sur, en el centro. Depende de dónde estemos, o sea, por eso es que la democracia no está consolidada. Por eso lo que necesitamos es tener estados de la república o entidades federativas que sean auténticos estados constitucionales de derecho, ¿no? Entonces, ese es el reto grande que tenemos para el futuro. Luego, la contratación de propaganda por parte de agrupaciones sociales y organismos empresariales, pues sí. Ustedes imagínense la influencia de la radio y la televisión. La gente migró del campo a la ciudad como nunca entre los años 50 y 70, y claro, en los 80, 90 y 2000, pues hay una clientela y un mercado de la comunicación enorme, que sigue creciendo además, y ahora, claro, se traslada al tema del Internet y las redes sociales, pues los que tienen una mayor capacidad económica y tecnológica y creativa para combinar ventanas de radio, televisión y otros medios de telecomunicaciones digitales, ¿no? Entonces, pues estos tienen una mayor ventaja. Entonces, quien le entiende a eso y los mediadores con las agencias de publicidad, los operadores de medios y redes sociales pueden ganar la elección. Y las autoridades electorales, las instituciones, pues tienen que estar atentas primero para supervisar, monitorear, poder en su caso recibir las quejas, sancionar, y luego todavía el tribunal, en medio de esta dinámica tan intensa, tiene que recibir el medio de impugnación, el procedimiento especial sancionador, ¿no?
Y lo tiene que resolver rápido, porque en 3 o 4 o 5 días la gente ya recibió la influencia en la mente y probablemente en su conducta para votar. Entonces no es un asunto sencillo, ¿no? En donde la estructura jurídica institucional puede mostrar ciertas debilidades y lentitudes frente a la dinámica tan intensa de la comunicación contemporánea, ¿sí? Entonces, bueno, eso es, digamos, el contexto, ¿no? En el que se dio la reforma. Ahora, las características de este modelo, ¿no? Primero, pues, ¿qué fue lo que se hizo en 2007? Pues López Obrador, acuérdense ustedes, yo me acuerdo que anduve caminando por ahí, tuve la ocasión de acompañar a este señor de la televisión de Univisión, ¿sí? A Carlos, se llama Carlos Ramos, pues lo acompañé y anduvo haciendo unas entrevistas ahí por Paseo de la Reforma. La gente estaba muy enojada, estaba enojadísima y estaba diciendo que iban a armar una rebelión, ¿no?, en favor de López Obrador, y lo que hubo fue una gran negociación. Entre otras cosas, lo que se hizo y se logró por parte de López Obrador en ese momento, fue el que se reformara el reglamento de radio y televisión y el reglamento de financiamiento público, ¿no?, del financiamiento político, y que se le otorgara financiamiento a las coaliciones. Entonces, claro, recibieron financiamiento el PRD, el Partido del Trabajo, aliados para la candidatura de López Obrador, ¿no? Entonces, y el Partido Convergencia, acuérdense ustedes. Entonces, pues son los tratos y los contratos de la política, y se levantó el plantón de reforma, pero se aprobó la ley para la reforma del Estado, ¿sí? Y se le colocaron allí 6 o 7 temas, uno de ellos la reforma electoral. Y la reforma electoral provocó este modelo que vamos a ver. Se eleva a nivel constitucional el derecho de réplica, otro problema. Pues lo podían a uno difamar y no podía uno tener derecho de réplica, porque que la ley de prensa no estaba vigente, que la ley de prensa era preconstitucional, era y es, creo que todavía, de 1915, que la ley de prensa no aplicaba, y entonces era la que tenía ahí la posibilidad del derecho de réplica. Total que no teníamos derecho de réplica. De pedir un espacio en radio, televisión o prensa escrita equivalente y proporcional a aquel espacio en donde nos habían difamado, ¿no?, calumniado o dicho una mentira en relación con la persona y el candidato. Entonces, ese derecho de réplica al fin subió y se colocó en la Constitución con esa reforma del 2007. Y después no hubo ley reglamentaria, ¿no?, que es lo que luego hacemos muy no quiero decir campechanamente porque lo respeto mucho, pero sí muy como frívolamente, ¿no? O sea, medio irresponsablemente, y yo creo que interesadamente. O sea, no se hace la reglamentación, como en este caso ocurrió con el derecho de réplica. El entonces IFE se convierte en el administrador del 12.5% de los tiempos del Estado para la comunicación en todo momento, electoral y no electoral, ¿sí? Es el 1.2, no es el 12%, ya había desaparecido. Toda propaganda o promoción electoral en radio y televisión debe pasar por los tiempos del Estado. Queda prohibido, esto es lo importante, tener en mente, queda prohibido contratar o adquirir espacios para transmitir mensajes con fines electorales. Ojo, con fines electorales, no con fines políticos, sino lo que queda prohibido es llegar, comprar y decir yo apoyo a Pedro o apoyo a Marta, ¿sí? No, pero sí podemos comprar y armar un espacio de debate y debatir ideas. Eso sí es legítimo y es constitucional. No está limitada, por lo tanto, la libertad de expresión, cosa que yo les comentaba ayer, ¿no? Nada más que todo el mundo dice, no me vayan a sancionar, mano, yo no te vendo ni eso. Bueno, es otra cosa. Pero de que es legal y constitucional hacerlo, por supuesto que sí. Entonces, se establecen las reglas de asignación del tiempo en medios electrónicos para que el IFE, en su nueva calidad de autoridad nacional, administre los tiempos, tanto para que también
las autoridades electorales promocionen sus propios fines, como para atender el derecho de los partidos de acceder a radio y televisión. Se regulan las precampañas, nuevas reglas para las campañas electorales y locales en las 32 entidades, se reduce el tiempo de las campañas, o sea, se hacen más reducidas, y se suspende la propaganda gubernamental durante los periodos de campaña. Oigan, ni más ni menos, ¿no? Bueno, podemos leer estas reglas en detalle en el artículo 41, ¿sí? Fracción tercera de la Constitución. Ahí están estas reglas que cualquier observador, salvo si viene de España, Brasil o Chile, ¿sí?, van a encontrar muy extrañas. ¿Por qué? Porque en estos países también hay restricción fuerte al mercado de medios de comunicación para efectos electorales, ¿sí? A ver, Juan Ignacio, por favor, adelante. Es que ahorita que estaba haciendo esta distinción entre lo que se puede y no se puede adquirir en radio y televisión, recuerdo el spot de la elección de hace 3 años de los niños, si los niños fueran candidatos, se polemizó ese spot. No decía por quién, no decía por quién votar. Sí. Solamente invitaba a reflexionar, a votar por quien el elector percibiera como el candidato o la candidata que se preocupara por sus hijos. Sí. Y se hizo una polémica. Sí, sí, ahí también fue por el tema de la imagen de los niños, ¿no? Y de la autorización y de interés superior, ¿no? Del menor. Pero sí, sí, eso es muy opinable. Pues imagínense, de cada vez que hay un cuestionamiento sobre una posible violación al modelo de comunicación política por efecto de la propaganda y el uso de imágenes, esto, pues los magistrados lo tienen que ver. En la comisión de quejas del IFE tienen que estar viendo los videos, ¿no? Y tienen que tomar una decisión interpretativa y justificarla sobre esas imágenes y sobre esas palabras. Es algo delicado, es sensible. Hemos tratado de regular este mercado ahora con un propósito que no hemos aclarado. ¿Cuál es el propósito? Porque la pregunta es, bueno, ¿y para qué? No. Entonces, la respuesta es triple. Número 1, es para garantizar una mínima equidad en la contienda. Esa es la principal. Número 2, para mantener el principio de libertad y de igualdad del voto. Porque si no controlamos el uso del dinero y de la comunicación, quiero decir, de los tiempos de radio y televisión y ahora de las redes sociales, entonces un gigante, ¿no?, público, privado, o sea, puede ser un gran político, puede ser un gran empresario, puede comprar completo el proceso electoral. A ver, en México tenemos un personaje que en estos 30 o 40 años se hizo el primero o el segundo o el tercer hombre más rico del mundo, ¿no? Y tenemos 5 de los, o 3 de los 10 o 12 más ricos del mundo, ¿no? La pregunta es si no pueden comprar un proceso electoral completito, con todo y los partidos y todo, ¿no? Entonces, no, si se lo propusieran, tal vez lo hacen. Lo que pasa es que el Estado democrático no se los permite. Y en eso consiste el valor de estas reglas. Estas protecciones lo impiden, porque sería un escandalazo si solo lo intentaran, ¿no? Entonces, claro, este es el propósito de fondo. ¿Cuál es la filosofía política y jurídica que está detrás o le subyace al modelo de comunicación política? La equidad en la contienda, la libertad y la igualdad del voto. Y la otra es la transparencia y la no corrupción. Ahora, ¿se logran esos objetivos? Y reducir el costo también del proceso electoral. ¿Se logran? Sí y no. Sí y no. En algunos casos sí, en otros no, en otros más o menos, en otros sí, en un medio alto nivel, probablemente nunca en el óptimo, pero de que hemos detenido el que entre Messi, ¿no?, o entre un equipo con Messi, Ronaldo y Dembélé, ¿no?, y goleen al otro,
porque sean una nómina impresionante, ¿no? Como Monterrey contra América, ¿no? O sea, los que tienen la nómina más grande y goleen a nuestros pobres Pumas y todo, pues no es tan fácil. O sea, porque hay protecciones, hay límites para lo que se pueda comprar. O sea, esa es la regulación del mercado de medios. Y aquí eso ha ocurrido. Entonces no perdamos de vista esto que sí me importa mucho, ¿no? Para efectos pedagógicos de la clase y todo, que es si la pregunta es ¿cuál es la filosofaguas con la rúbrica? ¿Sí, no? ¿Cuál es la del diplomado? ¿Cuál es de la filosofía política y jurídica del modelo de comunicación política? La respuesta deberá ser la equidad en la contienda, la libertad y la igualdad, para que una persona, por muy poderosa que sea, no pueda imponer los candidatos y tampoco convertirse él un multimillonario como pasó en Italia con Berlusconi en candidato y en presidente, ¿no? Porque entonces, bueno, ¿de qué se trata la democracia? Si no es de una distribución, como dijo muy bien, ¿dónde está Isaac? No, sí, lo dijo ayer, no, pues es la política y el poder es una distribución de recursos y de responsabilidades, ¿correcto? ¿Sí? O sea, si no es eso, entonces, pues, ¿para qué queremos el Estado? Pues, ¿para qué queremos el derecho? Pues juguemos libremente en la calle a ver quién le gana a quién, ¿no? Nos podemos encontrar de repente en una situación como la película esta de ¿cómo se llama? La de cuando los monos, los orangutanes se rebelan, ¿no? Bueno, esa. Entonces, pues bueno, ese es el sentido del modelo de comunicación política. Ahora vamos a ver, sí, el planeta de los simios, exacto, o sea, el planeta de los simios, ¿no? Entonces, sin Estado y sin derecho, pues todos contra todos, a ver cómo nos va. Entonces, eso. Bien, el modelo de comunicación política. Luego está entonces, que sigamos aquí. Se prohíbe la difusión de propaganda electoral en la que se calumnie. Este es otro tema. Porque ese roza con la libertad de expresión, porque lo que dijo el maestro Arturo Núñez cuando diseñaron esta reforma, él era senador, yo lo recuerdo muy bien, y por cierto que el doctor Lorenzo Córdoba era el secretario técnico de la Comisión para la Reforma del Estado del Senado, y yo tuve el privilegio de ser consultor de idea internacional que trajo a los expertos extranjeros a dar su testimonio sobre cómo operaba este modelo en Chile, en Brasil y en España, entre otros países. Los brasileños tienen un modelo mucho más duro para este efecto. Y ese modelo les pareció interesante a los senadores, pero no lo establecieron, porque no fueron tan duros con las sanciones que se podrían imponer a los medios de comunicación, si no habría sido peor, ¿no? Entonces, ¿pero qué fue lo que se hizo? Se clausuró el mercado de medios, que fue una medida durísima, y dentro de estas se estableció que no se debería calumniar y no se debería, también se decía, difamar a las instituciones. Eso se eliminó en 2014 porque es un error. No se pueden difamar personas morales, o sea, las instituciones. Se dejó nada más la calumnia, ¿sí? Calumniar, que eso en los convenios internacionales, pues sí es un derecho fundamental, además el derecho de réplica, el derecho a la integridad de la privacidad, la personalidad, aunque unos dijeron, oye, ¿por qué no? Hay que decirse de todo, hombre, en las campañas. No, pero había campañas muy sucias y dijeron, no, tiene que tener un límite, tiene que haber una mínima justificación para la crítica, no podemos meternos al lodazal de estar diciendo cualquier cosa sin ninguna justificación. Entonces, pues imaginen lo que tiene que hacer la comisión de quejas del IFE y lo que tiene que hacer la sala regional especializada, que tiene que estar revisando las expresiones para ver si son calumniosas. Pues es un trabajo intenso, complejo y delicado, ¿no? Entonces, ahora, si vamos a
a concentrar en un solo administrador, fíjense ustedes, que es el IFE, hoy INE, la administración del tiempo radio y televisión, si nadie puede comprar libremente, si el INE es el que va a decir, oigan, aquí está toda la bolsa de dinero, aquí están todo el tiempo y todos los espacios en radio y televisión, ahora los voy a repartir conforme a la fórmula del 70-30. 70% les vamos a dar 30% igual y 70% de acuerdo con su fuerza electoral. Otros partidos dicen, oye, no, espera. Hay que irle bajando 40, 60. Y claro, los partidos más pequeños dicen, oye, 50, 50, 50 parejo y 50 de acuerdo con la fuerza electoral, si no, nunca me vas a dejar crecer, ¿no? Entonces, antes era 80-20, y entonces movimos a 70-30 en 2007 y 2014. Entonces, se ha ido mejorando las condiciones para poder participar, acceder a los medios de comunicación e influir en el electorado, ¿no? Entonces, claro, si el INE administra esto, pues lo tiene que supervisar. Entonces vino la segunda parte del tema, que es, bueno, ya tenemos el tiempo, es el tiempo de los tiempos fiscales. Ahora ya tenemos un esquema de cómo lo vamos a distribuir, las reglas que son 70-30, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a supervisar? Y entonces, hicimos algo que no tiene ni Obama, vaya, ¿no? O sea, nadie en el mundo tiene un aparato como tiene el INE, que se compró, me parece que en Israel, y costó una cantidad de millones de pesos impresionante, ¿no? Para monitorear las señales de radio y televisión, ¿no? De tal manera que quien no crea en la tecnología digital para efecto del proceso electoral, que se dé una vuelta por el INE, porque vienen de todos lados de América Latina a ver ese aparato impresionante, que es un programador que da seguimiento y que arroja además el reporte de si las radiodifusoras y las televisoras, ¿sí? Programaron y cumplieron con la pauta, o sea, con la programación de los tiempos en radio y televisión. Gracias, Efraín. Entonces, imagínense ustedes, tener que monitorear, supervisar y eventualmente, pues, llamar la atención y sancionar a los medios de comunicación por no cumplir con la pauta, ¿sí? Aparte de que, bueno, la idea es que nadie incida en el proceso electoral, de que el proceso electoral quede, digamos, como aislado de estas influencias, pues para tratar de garantizar las condiciones de la competencia, ciertas condiciones de equidad, ¿verdad? Entonces, aparte está el tema de las noticias, el monitoreo de los contenidos noticiosos, ¿no? Para tratar de también incidir en que no haya una cancha desbalanceada en donde aún con todas estas protecciones, pues vaya el candidato o el partido y hable con los líderes de opinión, ¿no? Entonces, cosa que como ayer dijo Ignacio Bilbao, pues pasó en el año 2012, ¿no? Porque en el 2012 el problema fue que, no obstante que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ganó por 3,5 millones de votos de diferencia, pues se impugnó la elección, el juicio de inconformidad, única instancia ante la Sala Superior, pero a lo largo del proceso se fueron presentando recursos de apelación que fue resolviendo la Sala Superior, con el propósito de justificar de que se había inclinado la cancha por la vía de la publicidad y la propaganda, por la vía de las revistas del corazón, ¿se acuerdan? Que si los reportajes para Enrique Peña Nieto y La Gaviota en Hola y en TV Noticias, ¿no? Y que por ahí habían jugado una estrategia para poder influir en el electorado, cosa que no pudo ser probado. Ya no digamos la relación causal, ¿no? Entre esa publicidad de revistas del corazón y demás, ¿no? Y
y en la mente y la conducta del elector, sino ni siquiera eran pruebas fehacientes. Eran recortes de periódico, eran copias de revistas, ejemplares de revistas, videos, audios que no tuvieron la fuerza, digamos, probatoria suficiente. Esa impugnación probablemente fue más endeble que la del año 2006, ¿no? De López Obrador. Entonces, pues claro que la Sala Superior pues hizo una sentencia que si la leen, pues van a ver que cada uno de los agravios y los planteamientos fueron pues desconsiderados, ¿no? Por los magistrados. Bien, entonces, y una cosa muy importante, en 2007 ya se incorpora legislativamente el procedimiento especial sancionador. Sabemos que hay dos procedimientos, ordinario y especial. Pero el ordinario es muy lento, prácticamente no funciona. Entonces, recuerden ustedes que para la elección del 2006, la Sala Superior, primera integración, creó jurisdiccionalmente el procedimiento especial sancionador porque el Instituto Federal Electoral en su momento recibió las quejas, sobre todo del PRD, en donde pues le planteaba de que se estaba comprando tiempo aire y que se estaba utilizando propaganda, calumniando a sus candidatos y que no había manera de detener toda esa dinámica. El Instituto Federal Electoral resolvió en un acuerdo que no tenía facultades para poder bajar o llamarle la atención a los medios, medidas cautelares, no podía procesar esas quejas. Entonces el PRD acudió a la Sala Superior y la Sala Superior, en una sentencia que es emblemática, ¿no? Resolvió que se llaman sentencias exhortativas, ¿no? Y casi, digamos, no quiero decir, no me gusta la palabra manipulativas, pero digamos de recomendación, en donde le dijeron al IFE que tenía que establecer unos lineamientos para procesar esas quejas, dar garantía de audiencia, ¿sí? Y resolver. E incluso, como una medida cautelar, bajar, ordenar al medio de comunicación, suspender la publicidad o la propaganda o el spot correspondiente. Ese es el origen del procedimiento especial sancionador, que en 2014 incluso llevó a la creación de la Sala Regional Especializada. Como pueden ustedes notar, en lugar de planeación estratégica, lo que tenemos es reacción coyuntural, ¿no? Se van presentando los problemas y los vamos resolviendo con una nueva legislación y, como dicen los colombianos, echa la ley, echa la trampa. O sea, está la ley y la solución al problema, pero como generalmente se hace de manera reactiva, entonces abre nuevos espacios o márgenes para aplicar lo que los romanos llamaban el dolo bueno, aprovechar los márgenes legales para, con creatividad, picardía, ¿no? Inteligencia, habilidad, lograr filtrar algunas acciones. Dicen algunos que el Partido Verde se ha vuelto experto en esas prácticas, ¿no? Pero bueno, es lo que los romanos llamaban el dolo bueno. Ahora, si eso cruza la frontera y se convierte en dolo malo, pues lo tienen que probar y entonces vendrá la sanción correspondiente, que también les han aplicado a varios partidos, ¿no? Bien, pasamos a la reforma constitucional de 2014. Se aplacaron las cosas, pues López Obrador siguió haciendo campaña por todo el país, ¿no? Sus recorridos, todo, y se presentó otra vez en sí, no te apures, Julio, 2012, pues ya sabemos lo que pasó, bueno, pues el presidente Peña ganó, aliado con el Partido Verde, precisamente, y pues perdió el Partido Acción Nacional, la presidencia de la República, y López Obrador, pues también presentó la impugnación, fue más débil que la de 2006 y perdió. Además, sí, Noemí, más adelante lo van a ver, ese no me corresponde a mí, pero el tema de Nuevo León, que muy interesante, creo que hasta me voy a asomar ahí a la clase cuando la tengan porque es muy, muy interesante. Entonces,
La reforma constitucional de 2014, ¿verdad? Pues sí, otra vez, ¿qué fue lo que pasó? Todo esto no lo podemos entender sino en el marco, el contexto de la transición democrática. Yo lo recuerdo muy bien porque se organizó un evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y llegaron los presidentes de los partidos y los líderes políticos a discutir qué es lo que querían reformar y por qué. Y les voy a decir en síntesis, digamos, qué fue lo que se discutió y que está en buena parte en la justificación de esta reforma del año 2014. O sea, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática le plantearon al PRI y al presidente Peña Nieto, en el marco del Pacto por México, ¿verdad?, que el PRI todavía no había perdido en 11 de las 32 entidades federativas del país. En 2013, ¿sí? 2014. Y entonces el PAN y el PRD le dijeron, oye, no has perdido, aquí tenemos toda la lista. Y en algunos, la mitad de esos que has perdido, los has perdido una vez y luego lo recuperaste. El único lugar en donde no ha perdido el PAN durante muchos años, entonces, era Baja California y Guanajuato. Pero en todos los demás había ganado y luego había perdido. Y en la Ciudad de México el PRD dijo, el único lugar en el que no he perdido desde el 97 es la Ciudad de México, pero en todos los demás gano y luego pierdo. Entonces estás jugando con nosotros al gato y al ratón, ¿no? Sí, de repente sales por aquí, nos das algo y sales del otro lado y nos lo quitas y nos lo vuelves a dar y nos lo vuelves a quitar, ¿no? Entonces queremos que y eso lo atribuimos a que tú nombras desde los congresos que controlas a los consejeros electorales y a los magistrados electorales locales. Lo dijeron con todas sus letras, así yo lo escuché, ¿sí? Entonces, y bueno, no solo yo, quedó en un libro que editó el doctor César Astudillo, que se llama Instituciones Electorales a Debate, ¿sí? Lo pueden ver, Instituciones Electorales a Debate. Allí están esas ponencias. Y eso fue lo que dijeron. Entonces, lo publicó, creo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, creo que está en la red, ¿no? Entonces, bueno, allí se decidió dos cosas fundamentalmente, o tres. Número uno, esto que está aquí. La autoridad administrativa electoral o el nuevo INE, ¿verdad?, tiene la facultad única para administrar el tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión. ¿Sí? O sea, se ratificó el modelo 2007. Dos, se refrenda a los partidos el derecho a acceder a los medios de comunicación. Ahora, va a haber acceso de los candidatos independientes a los medios, correcto. Prohibición a particulares de comprar tiempo en radio y televisión y desde luego a los partidos y a los candidatos, ¿verdad? Se elimina la prohibición de denigrar a las instituciones, pero se conserva la correspondiente a calumniar a las personas. Luego se modifica el procedimiento especial sancionador para que el IFE solamente instruya la queja, o sea, conozca la queja y haga la primera indagatoria, dicte la medida cautelar en su caso, pero luego le pasa el expediente a la sala regional especializada. Y es la sala regional especializada la que dicta la sentencia, que puede ser apelada ante la sala superior. ¿De acuerdo? O sea, se creó otro medio de impugnación, que es el recurso de revisión que le recae a la resolución en el procedimiento especial sancionador a cargo de la sala regional especializada. Y la idea fue que no tuviera tanta presión el Consejo General del INE, porque los partidos pues lo golpeaban muchísimo, porque no solamente recibía la queja e instruía, digamos, la investigación, sino que también sancionaba. Y entonces dijeron, no, mejor que se comparta con un órgano que sea del Poder Judicial. Se creó la Sala Regional Especializada. Balance 7 años después, pues favorable porque ha funcionado, ¿sí? Y algunos pueden decir, oye, pero fíjate que también tal vez debería de pasarse también la queja desde el principio a la Sala Regional Especializada, ¿no? Eso se podrá discutir al final de este diplomado, entre otros cambios al modelo de comunicación política. Que no esté dividida en dos este procedimiento.
Otros dicen, no, pero es que el que instruye no puede ser el mismo, también el juez. Otros dicen, no, al contrario, el juez lo tiene que instruir desde el principio por la unidad del procedimiento judicial. O sea, no puede recibir una investigación que haga otra autoridad para dictar una sentencia sobre ella, aunque perfeccione el procedimiento. ¿Sí me entienden, no? Entonces, aquí hay un dilema, es decir, a ver qué debe de estar dividido o unido el procedimiento especial sancionador. Eso se tiene que resolver porque hay dudas y argumentos a favor y en contra de cualquiera de las dos soluciones. Bien, luego se conservó la posibilidad de que el INE aplique medidas cautelares. Sí, nada más que ya ha aumentado tanta la inteligencia político-partidaria y de los candidatos que le calculan y dicen, mira, subimos el spot, ¿sí? Si pasa, lo subimos y luego, ya que no se quejen, pues en esos 3, 4, 5 días que tenemos, ya creamos el impacto. Creamos el impacto. Ya cuando lo detecten, pues ya está. Sobre hechos consumados nos multan, pues ni modo, pagamos la multa, total, nos la van a descontar de las administraciones que nos dan mensualmente. No la vamos a pagar de nuestra bolsa, ni el candidato, ni el operador, ¿no? Entonces, ahí hay cosas quizá que afinar en términos de quién es el responsable directo, indirecto, y quién debe de pagar y de qué manera por estas conductas, ¿no? Luego, el sistema de nulidades, fue la principal, ¿no? Porque en 2014 el PAN y el PRD fueron y le dijeron al PRI, necesitamos que no pasen 3 cosas. 1, que se rebase el tope de campañas por 5%, debe ser nulidad de la elección automático, ¿eh? Claro que se debe de probar que se rebasó el tope. Número 2, si se adquiere, no solo que se compre, si se adquiere, o sea, donación, regalo, intercambio, cualquier modalidad, no que se compre solamente, que se adquiera tiempo en radio y televisión, si se lo prueban, que adquirió un partido, un candidato o a través de un particular, nulidad de la elección. Y número 3, si se reciben recursos de procedencia ilícita, o sea, léase del crimen organizado, ¿sí? O no autorizado, o que no se reporten y que sea ilegal o proceda de una fuente no autorizada, entonces nulidad de la elección, ¿sí? Esas 3 causales el PRI las aceptó y dijo, bueno, está muy bien, correcto. Además, no se puede evaluar esta reforma 2014 si no tenemos presente las reformas 2007 y sobre todo 2014 en materia de transparencia y acceso a la información pública. Porque también allí hubo importantes innovaciones. Se reformó el artículo 6º de la Constitución nuevamente y ahora sí, los partidos políticos pasaron de ser sujetos obligados indirectos, o sea que la solicitud de acceso a la información se le presentaba al IFE y el IFE le pedía la información al partido o la sacaba de donde la tuviera el IFE y se la entregaba al solicitante. Y a diferencia de ese modelo, en 2014 la solicitud va directo al partido, directo al partido. Además, por el tema de la protección de datos personales en poder de instituciones públicas o de sujetos de derecho público, pues también las solicitudes de protección de datos personales, los partidos políticos también tienen que tener cuidado con sus archivos, el manejo de los datos personales de sus militantes. Otra vez la discusión sobre el padrón de militantes y qué debe estar abierto, qué debe estar cerrado, hasta dónde debe mostrar el padrón de militantes los datos personales de sus afiliados. Todo eso es una nueva, digamos, una nueva campo, una nueva área que 2007, 2009, con la reforma en esta materia, el artículo 16 de datos personales, y luego 2014 se perfeccionó, ¿sí? Por lo que hay que tenerlo presente. Transparencia, acceso a la información pública como un esfuerzo adicional que exigieron los partidos de oposición al PRI y que el PRI aceptó y también se sumó al hecho de que dijéramos, bueno,
Vamos a convertir el IFE en INE y el IFAI en INAI. Y vamos a crear la sala regional especializada. Y luego además vamos a crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que se demoró más hasta el año 2016 y que no terminó de cuajar bien, como lo sabemos, ¿no? Y que se siguen haciendo esfuerzos. Estoy viendo que ayer o antier la sala anexa, creo que se llama, de la Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó por primera vez las 2 primeras sentencias, fíjense ustedes, en materia de anticorrupción, castigando con sentencia a 2 servidores públicos, por cierto, uno de Oaxaca y otro no me acuerdo de dónde, por haber recibido dinero por unos contratos y se los probaron, ¿sí? Ayer, o antier. Entonces, hemos tardado mucho. Ese Sistema Nacional Anticorrupción estaba previsto para empezar a funcionar en 2017 y 4 años después está emitiendo la primera sentencia. Entonces, tengámoslo presente porque todo esto tiene que ver con tendencialmente la reforma que viene. Este diplomado, yo creo que conforme avancen los módulos, también va a ir esclareciendo qué elementos de este modelo deben ser ajustados, ¿sí? Porque, pues, reformas a sectores del ordenamiento electoral, del ordenamiento jurídico electoral, como en materia de comunicación política, tienen que ser revisados con frecuencia. No basta, aunque es importante la creación jurisprudencial y que lo vaya modulando y ajustando en términos de los reglamentos de radio y televisión, el reglamento de financiamiento y fiscalización, y conforme se van presentando los problemas, pues los van resolviendo tanto por la vía de acuerdos el INE como de sentencias el tribunal, pero que el legislador recoja toda esta experiencia y vuelva a regular y a consolidar y precisar en qué términos debe de ajustarse el modelo de comunicación política. ¿De acuerdo? Sí, esa sería la idea. Ahora, vamos a abandonar esto. Esos son los rasgos, ¿sí?, generales del modelo de comunicación política 2007-2014. Están hechos sobre todo para la radio y la televisión. Ya probamos que radio y televisión siguen teniendo una cobertura muy grande, muy amplia, territorial y demográficamente en el país, y es verdad que el Internet y las redes sociales han avanzado mucho en términos de usuarios, de conectividad, de cobertura, pero ojo, las personas que no tienen una cultura digital, que sigue siendo una mayoría importante, y que no tienen tan fácil acceso a los teléfonos inteligentes o los usan para funciones que no son para descargar programas, para estar viendo informativos, para no estarse informando de lo que pasa en la vida pública, política nacional, ojo, sigue siendo un sujeto destinatario de los mensajes de la radio y la televisión, ¿sí? Sí. Entonces sigue teniendo un poder muy grande Denis Merker, Javier Alatorre, porque en cualquier taquería en la ranchería más escondida en el país, pues están viendo a Javier Alatorre, ¿no? O están viendo a Denis Merker. Yo soy de un lugar muy marginal de Oaxaca y yo sé eso, porque lo veo. Cuando voy a mi pueblo digo, mira, aquí nadie está viendo el taquero que está ahí partiendo, ¿no? Y eso, no están con su iPhone ahí, ni están, están viendo la tele o están escuchando el radio. Entonces, tenerlo presente, porque la radio y la televisión siguen teniendo una influencia. Aquí me detengo un poquito para ver si hay algún comentario, qué opinión les merece el modelo. La segunda y última parte de estas láminas que voy a mostrar, pues es ya cómo se programa, cómo se monitorea y pues cómo se sanciona también, ¿no? Que ya aproximadamente hemos dibujado estos segmentos de la operación del modelo de comunicación. Yo creo que los rasgos principales ya están dichos. Es un modelo de clausura de medios, de administración pública por parte del organismo que administra las elecciones, del INE, de los tiempos en radio y televisión,
tanto para campañas federales como para campañas locales cuando los procesos electorales son concurrentes, porque lógicamente no se puede dejar en manos de los organismos electorales locales, pues sería una complicación mayor, ¿no? No. Entonces, en el reglamento de radio y televisión están todas estas reglas que tienen claramente el propósito de ordenar la operación del acceso, la distribución, el monitoreo y en su caso la sanción, si no se cumple con las reglas del modelo de radio y televisión. La regla más importante es que nadie puede comprar tiempo en radio y televisión, nadie, y que el INE asigna esos tiempos con base en los llamados tiempos fiscales a los partidos políticos y candidatos para todas las elecciones, ¿no? Y claro, hay un proceso de negociación previo, luego el INE saca los lineamientos en el mes de agosto previo al año de la elección y va programando con tiempo, tiene que recibir a tiempo también los materiales, los spots para poderlos insertar, crear la pauta, insertarlos, mandarlos por vía digital ahora al medio de comunicación correspondiente para que lo transmitan. Entonces, eso es un rasgo muy importante. El segundo rasgo muy importante de este modelo es el 70-30. 30% igual, 70% de acuerdo con la fuerza electoral. Quisieran que fuera 50-50, pues no es así. Entonces, o todavía no es así. Y la idea de que hay un esquema pues, de regulación y de sanción en el que, en este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participa por la vía del procedimiento especial sancionador y el recurso de revisión para verificar que las conductas de estos operadores del modelo de comunicación se apeguen a la Constitución y a las leyes, ¿no? Entonces, eso es. Y también a los derechos humanos, porque aquí también están en juego derechos fundamentales, sobre todo la libertad de expresión o el interés superior del menor o el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? O que haya un un apego también al debido proceso administrativo y que no se incurra en censura previa, por ejemplo, de estos materiales que se van a convertir en spots o en mensajes publicitarios, ¿no? Ventajas del modelo, oigan, pues de que hay una cierta garantía de una cancha pareja, ¿no? Por lo menos formalmente. Ventajas del modelo, sí se puede supervisar y monitorear la pauta casi al 100%, o sea, esa maquinota poderosa que tiene el INE no la tiene ni Obama, o sea, es una cosa planetaria única, ¿no? Ahora, desventajas del modelo, pues que puede judicializar mucho la política, ¿no? Que puede hacer que se use a las instituciones electorales como parte de la estrategia de campaña, ¿no? Para decir, bueno, lo subimos al INE, presentamos la queja, subimos al procedimiento especial sancionador, nos vamos al recurso de revisión y mientras tanto, si no nos bajan el spot, no hay medida cautelar, pues entonces seguiremos creando el efecto. Es una desventaja. Otro elemento muy importante es que, bueno, parece ser que los medios de comunicación perdieron la batalla desde 2007 y luego 2014 ante la clase política, ¿no? Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del INE, escribió en ese libro de la reforma electoral del 2007 que había sido básicamente una batalla entre la clase política y los medios de comunicación, y que le había ganado la clase política a los partidos políticos. Porque también, ¿saben lo que ha pasado en algunos países y aquí en México llegó a pasar? Los grandes, como se dice, varones, ¿no? Y dueños de los grandes conglomerados de medios, ¿no? De comunicación, llegaron, como se dice, a arrodillar a los políticos en su sala y a
obligarlos a que casi les rogaran que les apoyaran para sus campañas. Y entonces eso tampoco puede ser. Sí me explico, ¿no? Que los medios y los dueños y los líderes de opinión tengan tal poder que sea superior al de los partidos y el de los políticos, pues entonces también desfonda, adultera o disfunciona el modelo democrático, porque no es el papel que deben jugar. Yo tengo el caso que les quiero citar para mayor ilustración de que en alguna de mis consultorías en Guatemala me platicaron esta anécdota. Uno de los hombres más ricos de Guatemala es un mexicano que en México era chofer y se fue a vivir a Guatemala, ¿sí? Era un conductor de un taxi o trabajaba con algunos políticos y en un punto de su vida, a finales de los años 90, decidió irse a vivir a Guatemala. Y allá conoció a una señora adinerada y se casó con ella, ¿sí? El hombre siempre muy inteligente, trabajador, como somos luego los mexicanos, ¿no? Se convirtió en el Azcárraga de Guatemala. O sea, es el dueño de la radio y la televisión de Guatemala. Esto es un hecho, ¿eh? No estoy inventando, ¿sí? Y además es un accionista minoritario de Univisión. E hizo tanto dinero y tantas influencias que se fue a vivir a Miami. Todo político guatemalteco que quería incursionar del año 2000 más o menos, 2002 en adelante, ¿sí? Yo cuando me enteré de esto, que estuve ahí, no sé, 2014, 2015, me dice, no, es que no me acuerdo de su nombre. Me dice, es que, oye, ¿y cómo funciona aquí la política? Ah, no, pues es que tienen que ir a ver a don Pedro, no me acuerdo, se llama don Pedro, a Miami. ¿Por qué? Porque él los financia, él financia 1/3 o más de los políticos de Guatemala, ¿sí? Y les da dinero, pero claro, los graba y los hace firmar pagarés. Imagínense ustedes, ¿sí? Entonces, claro, después si no lo obedecen, pues los exhibe con sus medios de radio y televisión y demás, y les echa a perder la carrera política. Entonces, un Estado que se pretenda constitucional de derecho y democrático así, no puede funcionar. No hay integridad alguna. Entonces, aquí en México estaba a punto de pasar eso, porque los líderes de opinión y los dueños concesionarios de los medios, sobre todo de los 5 o 3 grandes conglomerados, llegaron a sentirse más poderosos que los políticos, ¿sí? Y los partidos. Y entonces, claro, sí, Mirna, y estos se juntaron e hicieron la reforma 2007, que fue de lo que se quejó López Obrador también. O sea, López Obrador dijo en el 2006, oigan, si no hacemos esta reforma, entonces no solo voy a hacer yo, ustedes también, pasado mañana, les van a hacer lo mismo. Entonces fue una negociación de varias bandas que llevó a establecer este modelo de comunicación política, según mi interpretación, igual puede tener sus errores, pero yo creo que así más o menos pasó. ¿Qué ha resultado? Bueno, que en esta década vino la explosión de las redes sociales y este modelo entonces tiene que ser revisado porque es para radio y televisión básicamente, no es para redes sociales, ¿no? Habrá que ver si se puede ajustar y adaptar para el tema de las redes sociales, pues la Sala Superior lo ha estado tratando de hacer, ¿no? Pero mantiene el criterio, pues porque también es muy difícil no hacerlo, de la libertad de expresión y dice, bueno, pues esto es un espacio libre, porque no corresponde a los presupuestos jurídicos ¿no? que se manejan para el modelo de comunicación política. Tienen, como se dijo aquí, otro esquema mucho más libre, no hay un dueño, todo el mundo somos comunicadores, somos periodistas, somos mensajeros, ¿no? Entonces, pues es más difícil. Pero le vamos a encontrar la cuadratura al círculo, estoy seguro. Ya hay proyectos para poderlo hacer, ¿no? Sí, me detengo un poquito y adelante, Mirna. Hola, doctor. Buenas tardes. Muy interesante toda esta historia del modelo.
pero bueno, yo me pregunto si es que de verdad se podrá regular lo de las redes. Yo creo que sí es necesario, pero el principal problema que veo comparando televisión y radio es que eran dueños mexicanos, era un problema nacional. En cambio, con las redes sociales, pues yo creo que nos meteríamos en un problema internacional o algo así. Los dueños no son de aquí, no creo que se prenden a negociar o algo, no sé. No, primero, desde luego, hay que ver el modelo de autorregulación. Ahí Facebook, por ejemplo, ya adelantado, y Facebook México sacó unos criterios y unos lineamientos para sus usuarios y para los partidos y para los candidatos que le contraten publicidad y por esa vía tratar de regular, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, digo, no soy experto, habría que entrar a la investigación y al análisis, pero creo que hay maneras directas e indirectas de poder poner ciertas protecciones y de que también la tecnología va a lo suficientemente avanzada o puede avanzar más como para dar seguimiento más rápido y no que se tarde 2 años una investigación para ver cuál fue el origen, ¿no? De dónde se generó todo el problema que fue a dar a la calumnia grave de un candidato, como pasó con el Mijis, ¿no? ¿Sí? Entonces, el caso Mijis, bueno, pero se hizo toda una investigación, oigan, fue muy complicado. Entonces, también hay que considerar la posición de las autoridades electorales ante un fenómeno tan complejo, ¿no? Pero yo sí creo que hay terreno para arar y que se puede ciertamente caminar mucho por ahí. Sí, Julio César. Doctor, buenas noches a todos. Buenas a lo mejor noches. está un poco oscuro, pero es que vengo en carretera, pero me llama mucho la atención lo que usted comentó. A ver, yo nada más me gustaría comentar 2 cosas. Uno, yo soy del estado de Puebla. Pues en eso del procedimiento especial sancionador, ya tomaron posesión los presidentes municipales. Me están notificando medidas cautelares. Sí. Contra actos de difusión. Entonces, así como que nuestras autoridades son muy efectivas y el procedimiento especial sancionador sirve para aminorar sanciones, en lo personal y por experiencia propia le puedo decir, al menos en Puebla no funcionó así, al menos en este proceso, para nada. Sí. Y en el otro sentido, comentaba usted sobre el discurso. Ayer que terminó usted la charla, nuevamente retomé un libro de Gustavo Zagrebelsky, La ética de la verdad, y habla sobre el discurso de la ética, más bien la ética del discurso. Si realmente el discurso que van a venir en los medios, bueno, guarda un poco de ética, y si la verdad que van a poner en los medios, realmente la sociedad está dispuesta a aceptarla. Hubo por ahí una noticia donde se limitó las imágenes que ponían en los medios porque eran ofensivas. Entonces, aquí me remito a Nietzsche. ¿Qué grado de verdad está dispuesta a tolerar el hombre? Porque si me pones la verdad y me ofende, entonces no estás preparado. Pero si voy a decir la verdad a medias, entonces creo que estamos faltando un poquito a la ética en cuanto a la comunicación. Muchas gracias por el espacio, doctor. Gracias a todos, compañeros. No, con todo gusto, Julio César. Sí, es otra cosa, ¿no? Que también están los peces locales, ¿no? En donde pues también es otra problemática, porque pues también ahí los OPLES locales pues tienen que hacer este seguimiento, atender las quejas, en su caso generar la medida cautelar y esta se puede apelar y luego entra el tribunal local y luego puede entrar la sala regional, o sea,
tenemos que revisar ese modelo, Julio César, ¿no? Que es lo que es tu mensaje, digamos, ¿no? Porque creo que hace falta, hace falta precisar ahí algunos procedimientos, tiempos, movimientos, costos, creo que también, ¿no? Entonces, atribuciones. Sí, como dice una compañera, pues ves que bajar ahí estos de Facebook, para aplicarle medidas cautelares es ciertamente complicado. Pero creo que así como lo hemos hecho en radio y televisión, lo vamos a terminar haciendo también, ¿no? A ver, adelante, Salomón, por favor. Claudio, buenas Sí, noches, doctor. sí, adelante. Buenas noches a todos, compañeros. ¿Qué tal, qué tal? Sí. De lo que estaba comentando, bueno, de lo que nos ha explicado sobre la evolución de estas restricciones a la comunicación política, al acceso a radio y televisión, creo que también a la par ha ido evolucionando las formas también de sacar provecho de algunos medios de comunicación. Como usted decía, de que allá en Oaxaca, en otros lugares, como aquí en mi pueblo también, pues yo veo que toma la ciudadanía como oficiales. La información que dan en esos noticieros, Javier Alatorre, Isidro Gómez Leiva, todos ellos. Entonces, yo he notado que sí, los comunicadores son tendientes ya sea a defender a ciertos actores políticos o también a denigrarlos. Veía una noticia de un acontecimiento que pasó de un actor famoso que persiguieron unos policías, para no decir el nombre, ¿no? De un municipio de acá del Estado de México, y pues falleció ahí de un tiro en la cabeza y todo eso. Sí. Pero el comunicador hábilmente dice, en este municipio donde donde el gobernante o alcaldesa dice de extracción de este partido, y pues la gente se queda con esa idea, ¿no? De que dice, pues está gobernando este partido. Pero pues acá en el estado sabemos de que esas corporaciones policíacas pues ya llevan muchos años a que han sido creadas y que no cambia con el cambio de estafeta de partido. Pero creo que los comunicadores sacan de contexto la información. Igual por acá también en el estado, bueno, está cerquita de municipio que se llama Metepec, un lado de Toluca, la feria la feria regional fue clausurada por amenazas del crimen organizado. Y también las mismas noticias decían eso, de que, no, pues se mandó citar a la alcaldesa porque es de este partido, ¿no? Siendo que, pues, los que conocemos, pues, de leyes, de gobierno, sabemos que es una atribución, una obligación del gobierno del estado, la seguridad. Sí. Y entonces le digo que han ido evolucionando de esa manera y que la gente, pues, o algunas personas solamente aceptan lo que el comunicador les dice, lo que les presenta. Y en cuestión de las redes sociales, yo soy de la idea de que pues sería como censurar, la verdad, porque yo siento que el internet ha sido un medio para expresarnos, para todos aquellos que no tenemos los recursos, las oportunidades de llegar a un medio de comunicación como radio y televisión, de poder decir lo que pensamos y también de informarnos, como es el caso de este diplomado. Gracias, doctor. Sí. Al contrario, muy bien, Salomón, con mucha sensibilidad, y yo creo que ese es lo que dijiste, uno de los problemas, ¿no? De que los medios también tienen una función, grandes medios, unidireccional, o sea, nos dictan propiamente la interpretación sobre la realidad, ¿no? Y entonces, no podemos, pues, ¿qué decimos o qué podemos hacer, no? Sí, son aparatos muy poderosos,
precisamente de mediatización, ¿no? De intermediación, nos pueden manejar una realidad que no es cierta. Y las redes tienen la ventaja de la horizontalidad, la dinámica y que todos podemos intercambiar mensajes y participar activamente. Eso es. Entonces, sí, esa parte habrá que salvaguardarla. Yo creo que también hay que considerar el tema de las malas prácticas, ¿no? ¿Cuál es un catálogo de malas prácticas que han hecho Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Para decir, estas no son buenas prácticas, estas hay que atajarlas. Primero, tratar de no incurrir en ellas. Segundo, de autorregularlas los propios operadores, ¿no? De las redes, los dueños, digamos, ¿no? Administradores de esas redes. Y tercero, bueno, ya sí hay delitos también, pues están tipificados, ¿no? Es decir, hay delitos en el mundo digital, entonces está la ley Olimpia y otras más, pues si hay determinadas conductas, pues también habrá que atajarlas y en su caso sancionarlas. Sí, pero estoy de acuerdo, tiene que ser con máximo cuidado, prudencia, como hasta ahora lo ha venido haciendo la sala especial regionalizada y la sala superior, manteniendo una sana prudencia en relación con este tema por la cuestión de la libertad de expresión, ¿no? Y de la interacción, de crear un ecosistema, como se dice ahora, ¿no? De comunicación más intensa, de intercambio de opiniones, propio de la democracia pluralista. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quería, Julio César, tú querías otro comentario? Juan Ignacio, adelante. Sí, gracias. Lo que pasa es que estoy viendo aquí el comentario que dicen que Facebook lo considera como censura cuando se ordena retirar una publicación y que no atiende las medidas cautelares. Yo creo que eso es incorrecto, ¿no? Porque ¿cómo puede ser posible que una empresa privada pueda estar por encima de lo que dice la autoridad, ¿no? Creo que eso sí habría que revisar alguna medida coercitiva para obligar a ese tipo de empresas a retirar este tipo de publicaciones cuando ya es cosa juzgada. Sí, sí, son buenas observaciones, sin duda. Va a haber tiempo en este diplomado para poderlo discutir más adelante en los módulos que están diseñados específicamente para el tema de las redes. Pero sí, les agradezco mucho sus observaciones y participaciones en el tema, ¿no? Pues yo lo que quiero reflexionar para concluir es que somos reactivos. Se genera una crisis como la de 1988 que derivó en la creación del IFE y en la conversión del Tricoel en Trife. Se genera la crisis del 94 y tuvimos que aceptar a los observadores internacionales, visitantes extranjeros les llamamos, ¿no? Darle plena autonomía al IFE, crear el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las acciones de inconstitucionalidad de materia electoral en 96. Tuvimos otra crisis en 2004, 2005, 2006, la reforma electoral 2007, cancelar el mercado de medios, ¿no? Establecer un administrador central de los tiempos en radio y televisión, empezar a tratar de decir, vamos a poner orden aquí, vamos a reducir los tiempos de las campañas, vamos a tratar de ver si podemos hacer que cueste menos la política y las elecciones. Eso no lo hemos logrado, ¿sí? Dicen algunos por el propio interés de los propios actores políticos. Luego también avanzamos en la transparencia, pero lenta e insuficientemente. Luego otra crisis en 2012 por el tema del financiamiento y la fiscalización de las campañas, sobre todo la de Peña Nieto, pues el tema de Odebrecht que ha traído todo este lío hasta los días que corren, y otras más, que si Soriana, que si Monex, que todos los actores políticos y las instituciones electorales involucradas tensamente y complicadamente en la gestión y la resolución de esos temas, y la reforma 2014. El doctor Lorenzo Córdoba ha dicho en varias ocasiones, me parece muy interesante, que de 6 de cada 10 elecciones tienen altas probabilidades en México de terminar en una alternancia.
Eso es producto también del modelo del 2014, porque este modelo 2014, con todo y que es un modelo dual, vamos a decir medio combinado, yuxtapuesto, de competencias de autoridades electorales locales y federales o nacionales, mejor dicho, ha generado primero mayor confianza, en una primera etapa por lo menos. Fíjense ustedes que el PRI, de no perder, si ese fuera un criterio, que fue lo que se acordó y negoció y acordó en 2014, no había perdido en 11, o sí, nada más que en los últimos años perdió en 8 de esas 11. Tengo el registro, si no estoy equivocado, que solo no ha perdido en 3, ¿no? O sea, que son Coahuila, Hidalgo y el Estado de México. En todos los demás, que son 29 entidades federativas, ha habido alternancia. Y en algunas, como Tlaxcala, ha habido hasta una ronda y media de alternancias. O sea, todos los partidos han gobernado en Tlaxcala. Entonces, el PRI, el PRD, el PAN, ¿no? Otra vez el PRI y ahora Morena, por ejemplo, ¿no? Habría que estudiar el caso Tlaxcala particularmente porque tiene esta dinámica y esta característica. Y vamos a ver qué pasa el año próximo y el año subsecuente, porque el año próximo y el subsecuente pues va a haber elecciones, entre otros, en estos 3 estados que el PRI no ha perdido. Ahora, tampoco ha perdido el PAN en Guanajuato, desde 1994, y no ha perdido en la Ciudad de México desde 1997 el PRD, hoy Morena. Entonces, habría que ver, ¿no? O sea, ¿qué papel juega la legislación, el modelo de comunicación, financiamiento y fiscalización para ver hasta dónde esa es una variable o un factor que gravita sobre la competencia, la equidad, y la libertad y la igualdad de armas en una competencia, ¿no? Luego, entonces, sí, Coahuila, Hidalgo y Estado de México, ¿no? Entonces, la cuestión es para el siguiente ciclo de reformas. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está en negociación? ¿No? ¿Qué puede estar y qué no debe estar? Esa sería más o menos mi conclusión, ¿no? Y yo creo que en esos términos habría que reflexionar, y el tema de las redes sociales, claro, creciente importancia, publicidad, el mercado de publicidad que se está desplazando hacia allá aceleradamente, que crece 150% cada año, con todo, bueno, y más con la pandemia, porque con la pandemia, lógicamente, los medios digitales adquirieron un mayor protagonismo, ¿sí? Campañas híbridas, ¿no? Fueron semipresenciales y semidigitales, estas campañas del 21. Entonces, todo esto, compañeros, pues lo he querido poner sobre la mesa. Espero haber cumplido con la misión de contextualizar y establecer junto con ustedes sus intervenciones inteligentes, los rasgos o características principales del modelo de comunicación política en México. Tiene, como se ve, ángulos formales, históricos, informales, de contexto, de diferentes ángulos, se ve de diferente manera, desde los candidatos, partidos, medios de comunicación, autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales, hasta la Corte ha estado involucrada, ¿no? Porque la reforma 2007 fue impugnada de varias maneras, amparos y también acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, y la Corte validó. Por la vía de la acción inconstitucional, la Corte validó que cancelar el mercado de medios no afectaba la libertad de expresión, porque no tocaba, porque solo, digamos, restringía la modalidad de compra, pero no precisamente el derecho fundamental a expresarse. Entonces, algo así también habría que examinar en el tema de las redes sociales, hasta dónde el derecho fundamental a expresarse debe estar protegido y hasta dónde las malas prácticas que pueden pasar la frontera de la legalidad también deben ser atajadas, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Nos estamos despidiendo, esperando que estén muy bien, cuídense mucho y que siga el diplomado como está, muy vibrante, intenso e interesante, ¿eh? Entonces, quizás nos veamos más adelante, y si no, en otro diplomado de los muchos y muy buenos que ofrece la Escuela Judicial Electoral.
¿sí? Gracias a la señora Cancino que nos apoyó en tecnologías de la Muchas educación. gracias, doctor. Sí, y gracias a todas y todos. Cuídense mucho y disfruten también. Es muy legítimo este fin de semana largo que se avecina. Recuerden que alguna vez hubo revolución social en México y esa se va a conmemorar la semana que viene. Bueno, cuídense. De nada, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Cuídense.